Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Inverso del Evangelio sin filtro. Y ya estamos en el capítulo número 2 de esta nueva temporada que habla acerca de la última cena. Y antes de comenzar, vamos a hacerlo pidiendo la presencia de Dios. Así que le voy a pedir al Quique que nos pueda dirigir en oración. Ya ahí donde estamos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tenernos aquí, Señor, para aprender más de ti y también, Señor, poder compartir con nuestros amigos las reflexiones, Señor, y lecciones tan valiosas, tan oportunas y tan significativas, Señor, que nos diste en este capítulo tan especial, Señor, de tu vida acá en la tierra. Ayúdanos para comprender y compartir de la mejor forma posible. Esto mucho más te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, y para que no se pierdan las costumbres, las buenas Las costumbres, buenas cosas. La buena costumbre. las buenas costumbres, si nosotros tuviéramos que ponernos una nota del 1 al 7, ¿qué tan dispuestos piensan que estamos para servir a los demás como cristianos? ¿Será que se nos reconoce por ser serviciales con los otros? Exacto, es una pregunta que hay que poner sus números. Estamos pasando, Sí. estamos repitiendo. No me Estamos quiero con vender, un no me quiero 4. vender. No, sin duda hay que agarrar siempre esta lección de Dios de la parte servicial, ¿cierto? Porque a veces se malinterpreta o se tiende a relacionar como con baja autoestima o con algo que no es tan significativa, pero recordemos que Dios fue el ser humano más servicial porque teniendo una vida perfecta la regaló, la dio un sacrificio perfecto. Entonces vamos a comentar siempre ahora este episodio, ¿cierto? De Marcos 14, de los eventos previos a la muerte de Jesús, entre ellos la cena y el lavado de pies, ¿cierto? Entonces, pues yo me considero, no sé si tan servicial, pero tengo que mejorar en ese aspecto, pero siempre el ejemplo que yo veo acá es de Jesús y me ha ayudado mucho. Claro, los medios hoy en día nos enseñan a que seamos egoístas. De hecho, hay muchos filósofos que hablan de, no sé, de mejoramiento del ser humano, pero siempre dejando fuera a los demás. Y bueno, es importante uno fortalecerse a sí mismo. El texto bíblico que habla de que para amar al otro hay que amarse a sí mismo. Tiene que ver con que uno tiene que ser igual, tiene que tener una profundidad también en su ser, de madurar, de mejorar. Pero esto se confunde con el egoísmo, con el ser soberbio. Entonces, yo creo que ese tema en el que fallamos muchas veces. De hecho, el Evangelio es bien, bueno, nuestra iglesia, ¿no? Tiene que ver con comunidad, tiene que ver con vivir en comunidad, en tener una comunión transversal entre el ser humano y Jesús. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en un cristianismo egoísta donde mi relación es con él nomás, pero no comparto con los demás. Y no tiene que ver con ser introvertido, tiene que ver con tener las ganas de compartir esto. Y como igual, hoy en día el postmodernismo enseña esto, a estar solo, a vivir solo, y vemos que la sociedad cada vez está más sola. Incluso hay estadísticas que hablan de que a pesar de que existe tanta tecnología, hay más depresión, de socializar. hay más ansiedad y la gente se siente más sola que en todas las épocas. Entonces, si antes era, no sé, alguien se sentía solo por cierta situación, hoy es el triple. Y a pesar que existen medios para no tenerlo, hay hartas cosas, hay información, entonces hay hartas cosas que tenemos que reflexionar. Porque nosotros mismos a veces, sin darnos cuenta, tomamos los patrones que los demás tienen. Ahí por ahí va la cosa. Es interesante que en los últimos minutos o en el último tiempo, no minutos, nada que ver, en el último tiempo que le quedaba, proféticos. el último segundo, en el último tiempo que le quedaba a Jesús de vida, él hace algo súper cuático porque al final a nosotros, como decía el Fabián, tenemos un concepto completamente erróneo de lo que es la grandeza, ¿no? Pensamos que la persona como más bacana hay que servirlo, como que tiene que ocupar el primer lugar, no tiene que rebajarse como otras cosas. Pero Jesús demostró completamente lo contrario. Y así lo hace en Juan capítulo 13, cuando él ya sabía que le quedaba poco tiempo, estaba con sus discípulos y los discípulos terribles desenfocados, po. Estaban pensando siempre en lo terrenal, igual que nosotros hoy en día. Igual que nosotros. Sí, igual que nosotros. Ellos pensaban solo en lo terrenal y ellos discutían por quién iba a ser el mayor. Entonces, Jesús ya había estado 3 años con ellos, ya había enseñado. Y le había enseñado. Pero ellos seguían con una mentalidad errónea.
a veces tenía momentos de luz, pero acá están completamente equivocados. Y Jesús, en vez de decirles algo, decide hacer algo para mostrarles una lección. Y aquí en este momento es donde él le lava los pies. Pero antes me gustaría leer un versículo que me encantó, que yo creo que es mi versículo favorito de esta lección, que está en Juan capítulo 13. Y creo que es importante destacar porque no solamente yo lo siento para los discípulos, sino que también me gusta aplicarlo para mí hoy en día, que es el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, a pesar de todo lo que estaba pasando con los discípulos, dice que Jesús los amó hasta el fin. En este momento Judas ya estaba maquinando ya para traicionarlo. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Los discípulos estaban peleando por quién iba a ocupar el primer lugar en el reino. Y Jesús dice, yo los amé hasta el fin. Y los compadres, bueno, antiguamente no estaban los autos. No, la gente generalmente se movía a pie. Caminaban y tampoco tenían zapatillas. Tenían sandalias. Entonces imagina esas patas así para la patada. Literal. Personas de alto rango tenían, no sé, caballos llevados por, no sé, su carroza y cosas así, pero los discípulos no, pues, a pata nomás, pues a pata. A patita. Entonces imagínense que todo el transporte era a pie, que ni siquiera eran zapatillas, eran sandalias. Entonces imagino que ellos cuando llegaban a un lugar tenían que limpiarse porque obviamente ellos vivían en un lugar que es muy parecido a Arica, pues, mucha tierra, mucho polvo, desierto. Arica. Sí, pues yo de hecho siento mucha similitud entre Israel y Arica en cuanto al clima, los olivos, bueno, en fin. No nos desviamos. Pero sí un clima con mucho polvo, con mucha cosa. Entonces, siempre había un siervo que era el que lavaba los pies. Y no estaba el siervo. Entonces Jesús como que espera un rato, espera así. Y ningún discípulo nada, pues así como que todos se hacían los loquitos, así. Y nadie se movía como para poder hacer el acto de lavar los pies. Y ahí es cuando Jesús toma la toalla, ¿cierto? Toma el agüita y él, sin decir nada, comienza a lavar los pies de cada uno de los discípulos, haciendo el rol que hacía el siervo de esa casa. Un siervo. Jesús toma el lugar de un siervo. Y aquí viene la primera clave que va en contra de todo lo que nosotros creemos, que nuestro líder principal, lo que él destacó fue servir. Y eso creo que hoy en día cuesta. Cuesta rebajarse, pues ¿quién quiere lavar los pies a los otros? ¿Quién quiere lavar los pies cochinos a los demás? De hecho, todos quieren ser inmortalizados, pero de manera banal en algo. No digo que sea malo, pero quieren ser recordados. ¿Por qué? Por lo que tienen, por lo que han logrado con su propio esfuerzo. Mérito, y está bien, hay que esforzarse, hay que salir adelante, pero el centro eres tú. Y vemos que Jesús se despojó a sí mismo, en todos los aspectos sabemos, para servir a los demás. Y a pesar de sabiendo los pensamientos que tenían los discípulos, y sobre todo de Judas, aún así hizo este acto de humildad. Y yo creo que nosotros, si supiésemos que alguien me va a traicionar, yo creo que ni siquiera le hablaría, le haría y ghosting. Sí. No le habléis más. Pero venganza, ¿no? No, lo voy a funar, voy a hacer tales cosas. Voy a hacer lo mismo que él hizo conmigo. Pero hay un estudio, la criminología, estamos un poquito aquí, estudia las pandillas, así, en varios aspectos, y siempre quieren ser recordados como el que fue más rudo, o el que llegó más lejos. Y eso es como un premio que deja, no sé, la idea de, no sé, de sector bajo en poblaciones, cosas así. No, él fue tal persona, el burro, digamos así, él mató a tales personas, fue no sé, un asesino, o fue, no sé, un traficante. Y así vemos que la sociedad se valida por esas cosas tan banales. A lo mejor está demasiado influenciado hoy en día el reggaetón, o no, lo vemos que los cantantes venden esto como la narcocultura, ¿no? La narcocultura llegó así como que era el más bacán. Tú ves niños adolescentes y ya se creen Bad Bunny,
y son superiores y sienten superioridad a los demás. ¿Y por qué? Por un cantante que te mete cosas en la cabeza, te sientes superior a los demás. El Jere Klein, perdón si le gusta eso lo que están escuchando, pero vemos que después, no, yo soy bacán y ellos son seres inferiores a mí. Y vemos que hay niñitos, ¿no? Que dicen puros Perkines, no, puros pollos, tratan a los demás que no son como ellos. Y vemos que la sociedad entrega eso, sentirse superior, recordarse como ser bacán, una foto. Pero vemos que si comparamos con la naturaleza del Señor, es totalmente opuesto. Es matarte a ti mismo, no en el sentido de suicidarse, hablo en el sentido Al yo. de morir al yo, Morir pues al ese yo. ego. Y ahí está esa situación clave que hubo en ese momento. Sí, o sea, uno se imagina a una persona, digamos, un famoso cualquiera, o rey o presidente, todo. ¿Cómo son sus fotos, las que las recordamos, cierto? Con un vestido, uniforme, rodeado de símbolos de poder y lujo. Pero ahora pasamos a la imagen de Jesús, una persona que se está agachando a limpiar los pies. Entonces, es un desafío para todos, ¿no? Cambiar este chip, como me gusta esa palabra, cambien el chip, porque Claro. no estamos siguiendo a alguien orgulloso, estamos siguiendo al amor en esencia, encarnado. Entonces, estamos incluso tan faltos de eso que por eso nos cuesta comprenderlo, porque es un esfuerzo, en esta sociedad tan anti-altruista, por así decirlo, no sé si existe la palabra, pero todo es yo, todo es Claro. manifiesta, empodérate, esas cosas. Y de hecho, no solamente el recuerdo de Jesús, siempre se hablan, la gente que es atea o que no cree en Dios, dice, no, Jesús fue uno de los primeros revolucionarios, uno de los primeros Tenía cierta altruistas ideología o política. ayudadores de las personas, no lo ven como así, pero para nosotros en realidad él dejó un legado de actos que hasta hoy en día se recuerdan. Pero Nadie lo actos de iguala. amor, Sí, ¿tú nadie- crees que, no sé, pues recordamos a Hitler como un acto de amor? De hecho, No, está nadie. prohibido hablar de él en Alemania. Está Y censurado. ciertas cosas censuradas. Y cosas así, ¿no? Pero vemos que él dejó este legado, el amor Ajá. verdadero. No ese falso que a veces pensamos que No el humano, el amor. una idea, ¿no? Un amor que sirve al otro, que creo que quizá hoy en día igual en la iglesia nos hemos vuelto un poco orgullosos también. ¿Por Sí. qué no decirlo? ¿Para qué vamos a tapar el sol con un dedo? Al final, quizás yo solo quiero destacar, hoy quiero que me vean, yo canto bacán, canto adelante, yo predico bacán, yo predico. Pero al final el servicio va mucho más allá de una predicación, de una alabanza, o a veces programas tan así Extensos. elaborados que se pierde a veces el foco. No digo que esté mal todo eso, ya no, tampoco quiero que se malinterpreten las cosas, pero recordemos cuál es la esencia, El foco. cuál es el foco correcto, que puede ser un programa bonito, sí, pero eso es lo más importante realmente. No, pues la esencia. La esencia tiene que ser el servicio, o sea, cuando uno dice ya quién quiere salir adelante, pero cuando uno dice ya quién va a hacer la iglesia. O cuando decís, no, hoy otra vez me toca predicar, dependen de mí, yo soy. Entonces ahí como que estáis viendo la iglesia, estáis viendo la labor de Dios como un trabajo para los del ego, o sea, como que tú eres necesario, tú eres todo. O sea, está bien, eres importante, entregas tu vida al Señor y das servicio. Pero, ¿qué te mueve? ¿Te mueve el ego o te mueve el amor por Dios? Y hay que tener cuidado porque a veces uno puede estar bien enfocado, pero somos humanos. Y es fácil caer en el orgullo. Y recordemos que aún así, desde el inicio, ejemplo en Marcos, bueno, si uno analiza en la lección, ya el Señor sabía lo que iba a pasar en el futuro. Mandó a los discípulos a que encontraran a un caballero con un cántaro, ¿cierto? Y todas estas cosas. ¿Y por qué? Porque ya las sabía lo que iba a pasar en el futuro, sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero aún así, él decide lavar los pies de Judas y dejar, ¿cierto?, este legado de salvación a los demás y de amor por los demás. Hay un texto acá que está en Juan 13:1, me gustaría nombrarlo, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, nunca se retractó de amarlo. Sí tenía miedo de morir como humano, ¿no? De ser sacrificado. Que cualquiera de nosotros, ejemplo, si mañana dices que vas a morir, vas a estar nervioso, ansioso. Pero, y incluso tú te retractarías, ¿no? No, como le pasó a Pedro, porque también ellos se asustaron cuando hubo este tema de la muerte de Jesús y que no le conocían.
Bueno, después vamos a llegar a Pedrito. Sí, a mí me gustaría mencionar el versículo de Romanos 5:8 que me parece así Oh, como sí. que muy similar. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, estamos viendo el amor morir por alguien que no merece, o sea, nosotros. Entonces, para Ese reflexionar. amor es el más difícil porque amar a alguien que te ama es Es súper fácil, fácil, es fácil. pero amar a alguien que te lastima, que te hace daño, que sabes que está como en tu contra, es sumamente difícil y ese es el llamado igual que nosotros tenemos de cierta manera. Y quiero destacar acá lo que pasa con Judas, que Judas cuando pasa todo este lavamiento de pie ya había hablado con los sacerdotes, ya tenía pensado entregar a Jesús y es chistoso porque cuando Judas quería entregar a Jesús, él pensaba, le voy a dar una lección, porque él nunca pensó que Jesús iba a morir, porque pensó que Jesús se iba a liberar y decía, le voy a dar una lección, porque Jesús no está aprovechando bien todo su poder y no está haciendo bien la estrategia para llegar a ser rey. Entonces Judas pensaba de esta manera, como que Jesús no está siendo visionario, no tiene mentalidad de tiburón. Y cuando Jesús lava los pies de Judas, Jesús iba tocando su corazón, el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de Judas. Dice que Judas incluso sintió como eso para arrepentirse, sintió eso de estoy actuando mal y estuvo así a punto de arrepentirse, pero no quería humillarse, no quería reconocer que estaba equivocado y endureció más su corazón y cuando Cristo lavaba sus pies, él en su mente se convenció y dijo, esto no es lo que yo quiero, yo quiero poder, quiero gloria, esto no representa lo que yo deseo. Y ahí ya, a pesar de saber todo eso, Jesús lava los pies de Judas. Jesús le permite a Judas participar. Y después no solamente el lavamiento de pies, sino que también de la cena del Señor, también le permite participar, no lo excluye. Entonces aquí esto a mí me da para reflexionar muchas cosas, porque a veces como iglesia excluimos a ciertas personas y Jesús ni siquiera excluía a Judas. Entonces ahí da como para reflexionar. Da De para hecho, reflexionar. podríamos decir que prácticamente como que se endemonió igual. O sea, quizás mi palabra es fuerte, pero habla de que Satanás entró en él. Mira, Sí, vamos sí, a no analizar un poquito más, porque en la cena, en el 14, Juan 14:21, Jesús dice, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. me va a Ya, traicionar. como que lo declara, ¿no? Pero 13:21, sí. cuando estamos, cuando los discípulos empiezan a mirarse entre sí, y dice así el 24, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Dice el 25, entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Y responde Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Entonces dice, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, pudo haberse arrepentido en ese momento, pudo haber pensado, oh, estoy mal, estoy preparando el plan más maquiavélico, o estoy vendiendo a mi maestro, estoy haciendo lo peor, pero aún así su corazón se endureció. Y ojo que nosotros podemos igual, mira Judas, qué onda el loco, como Jesús lo decía, pues literal, alguien me va a traicionar, todo, y llamaba el corazón de Judas, pero nosotros actuamos igual, pues. Cuando estamos en pecado y sabemos lo que dice la Biblia, sabemos lo que tenemos que hacer, e insistimos en ese pecado, ¿qué estamos haciendo? Estamos rechazando la voz de Dios así como Judas, porque estamos prefiriendo nuestros propios deseos, porque el Señor te llama y uno sabe cuando está actuando mal, porque el Espíritu Santo te habla. Pero ¿qué pasa? Cuando yo obviamente no escucho esa voz, cada vez va haciéndose más lejana. Entonces tenemos que tener cuidado porque no es como que Judas traicionó a Jesús de un día para otro. Fue un proceso donde él se fue alejando y fue callando esta voz y este llamado que Jesús le hace. Tengamos cuidado porque Jesús nos llama. Nosotros sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. Escuchemos la voz de Dios, no sea que vayamos a terminar, lamentablemente, como termina Judas. Hay mucha responsabilidad también en lo que sabemos, porque mientras más sabemos, también somos más responsables, ¿me entiendes? Claro. No podemos ignorar las cosas así, simplemente, pucha, me equivoqué. No, sabía. A lo que tenemos que llegar son dos paralelos. Tenemos a Judas y tenemos a Pedro, que ese es como el enfoque. Tenemos también el momento de Pedro, en el cual también es lavado y él se ve muy apasionado.
Ya nosotros igual podemos ser apasionados, pero en los momentos que hay que, nos dicen por ahí donde queman las papas, ahí donde se ven por ahí, ¿o no? Dicen los gallos se ven en la cancha, y varios conceptos, ¿no? Que Mundial, se ven ahí. mundial. Entonces, vamos a Pedrito en su estado, ¿cierto? Lavamiento de pie, que se encuentra en Juan 13, 8-9. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Después le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Ya? Entonces él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahí como que tiró varias señales Jesús sobre eso. Entonces, varias veces Pedro como que prácticamente promete de que él va a estar hasta morir ya con él. Ahí se me perdió un poco el texto, pero Pedro promete, o sea, hace promesas como tal. Pero vemos que cuando es crucificado Jesús y él sale corriendo, la gente le pregunta, ¿vos tú eres seguidor de Jesús? No, dijo, yo no lo conozco y cosas así. Y la Biblia habla de detalles como de que volvió a ser como antes, volvió a pescar, quizás volvió a hablar garabato, no sé, porque los pescadores, no quiero hablar más de los pescadores, pero ahí se habla de un lenguaje diferente. Entonces vemos que igual negó a Jesús. Pedro era muy intenso, muy intenso. O sea, ahí vemos que él tenía una personalidad. Yo de verdad me identifico mucho con Pedro. Pero, ¿qué cambia entre Pedro y Judas? Que Pedro después sí tuvo un arrepentimiento real, porque igual él negó a Jesús. ¿No? Y como dijo el Fabián, no hace como que, ya no lo conozco, sino que dice que habló como con garabatos. Con todo, dijo Pedro, con todo. Pero al final el Señor... Igual lo amó, igual lo amó. Lo que me gustó a mí, me llamó la atención de la lección, es que luego que Jesús le dice a Pedro, oye, tú me vayas a negar, luego comienza a hablar acerca de la esperanza que tenemos. O sea, como que a pesar de que Dios sabía que Jesús sabía que Pedro le iba a negar, aún así lo sigue amando, lo sigue esperando. Dios a nosotros igual, nos sigue amando. Pero ojo, igual nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos caer en... Una cosa es amar al pecador y otra cosa es amar el pecado. Entonces nosotros, así como Jesús amó a Pedro, amó a Judas, pero no apoyó su pecado. Entonces nosotros a veces en la iglesia, para que venga más gente, ya todos nos amamos, Dios es amor, Dios murió por nosotros, y caemos en quizás ser permisivos o quizás admitir cosas que sabemos que no corresponden. Entonces ahí hay que amar a la persona, pero no podemos celebrar el pecado. No, eso no corresponde. El Señor te conoce con tus debilidades y aún así te llama a trabajar por Él. No llama a las personas más capacitadas, sino a las personas que están dispuestas a trabajar por Él. Y la gran invitación y la gran reflexión que nos hace todos estos acontecimientos, que es el lavamiento de pies, que es la última cena, es el amor. El amor de Dios tan grande hacia cada uno de nosotros, aún con nuestros defectos, con nuestro pecado. Y ese llamado también es para nosotros, para que nosotros también podamos amar a los otros. Claro. Igual la Santa Cena representa netamente lo que es el pacto interno de nosotros con Cristo. Por eso él pone, bueno, si puedes explicar un poco el vino y el pan, Quique, así de manera breve. Bueno, en lo que yo tengo entendido porque nos podemos confundir los tipos de ritos, el bautismo y la cena del Señor. Pero la cena del Señor es como, el bautismo es la iniciación del pecador, la muerte y resurrección. Y los panes y el vino son, digamos, la confirmación que nosotros hicimos, ¿me entienden? Claro. Es por eso que podemos hacerlo. Y lo hermoso de esto se hace hasta que el Señor vuelva, ¿me entiendes? Qué hermoso. O sea, quizás sean pocas las sendas que quedan, podemos pensar en eso. Entonces, vamos a hacer esos ritos, confirmemos nuestro amor con el Señor, porque participando de eso, y no lo veamos de esta forma, así, es solo religión, es solo un acto,
no, eso es lo que no quería el Señor. Por eso hizo esto de comer, ¿me entienden? Porque quería interiorizar. Él lo que comemos al final se vuelve nuestras células, se vuelve nuestro cuerpo. Entonces, este acto que hizo el Señor tenemos que interiorizarlo de la forma más plenamente posible, Claro. o sea, ser lo más semejante a Él. Como Él nos amó, nosotros también tenemos que amarlo. A lo más despreciable tenemos que amarlo porque Él nos perdonó. Entonces, eso yo creo que es lo que se refiere en cuanto a los ritos, que es el Claro. bautismo y la confusión que a veces puede salir como hermano, ¿no? El bautismo y la cena del Señor. Claro. Y el amor que él tuvo en su muerte. En Juan 13:34 dice un nuevo mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. O sea, amor como Jesús hasta el fin parece imposible, pero para el ser humano. Pero con él podemos avanzar, pues, podemos llegar a la meta que él nos tiene para nosotros. Pero ¿qué pasa si cierro mi corazón? Puede que todo termine mal. Y quizá podemos pensar de que estamos viviendo un tiempo donde hay harta necesidad, falta pega, falta dinero y esas cosas. Pero el Señor promete grandes cosas, vivir en paz, Claro, promete en confiar en Él. Entonces, la única manera de materializar a Cristo en nuestra vida es buscándole. Entonces esperamos a veces acostados, nos pasamos quejando, ay, que mi abuelita era pesada, iba a la iglesia, le echamos la culpa a las personas, le echamos la culpa a todo el mundo, pero tú, amigo, vemos lo amiga, exterior nomás. da el paso espiritual, búscale con amor y yo sé que Él va a estar dispuesto a ayudarte y a todos nosotros. Entonces culpamos a los demás, culpamos a la iglesia, culpamos a la institución, que todos tienen la culpa. Hay que buscar a Jesús, hay que buscar a Jesús, hay que tener una conexión con Él y eso es lo más importante. Recordemos, la verdadera grandeza ya lo mostró Jesús en uno de los últimos actos que hizo cuando estuvo en esta tierra, que fue lavar los pies de sus discípulos. La grandeza está en servir a otros. Y me quedo con el versículo, y Dios los amó hasta el fin. Dios te sigue amando hasta el fin. Así que este fue el capítulo de Inverso. Lo esperamos para un nuevo capítulo. Se vienen sorpresas, así que esperamos ahí que nos puedan seguir viendo. Adiós. Sirvamos. Adiós. Adiós.